Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Es un gusto poder estar aquí el día de hoy y tener la oportunidad de compartir la palabra de nuestro Dios. Mientras David hablaba y recordaba, leía un texto del cual dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Recordaba precisamente que no tiene mucho tiempo, apenas quizás hace un mes, vino un equipo de trabajo que se dedica al evangelismo y al entrenamiento precisamente de jóvenes, de iglesias, precisamente para compartir la palabra, para evangelizar. Han sentido carga por el perdido y han estado compartiendo las buenas nuevas de salvación en todo el país. Han estado entrenando gente precisamente para eso. Hemos sido parte por 2 veces consecutivas sobre esto. Hemos tenido muchachos que se han preparado para esto. Y mientras les leía este versículo, me acordaba precisamente del lema de este grupo, de nuestros hermanos de Invasión. Y el lema de Invasión es: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos sean salvos. Que ninguno perezca, todos salvos. ¿Qué les parece si en esta tarde hacemos lo que ellos hacen? Yo digo que ninguno perezca y ustedes dicen todos salvos. ¿De acuerdo? Que ninguno perezca. Que ninguno perezca. Que ninguno perezca. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que ninguno perezca. Lamentablemente en ocasiones, incluso dentro de la misma casa de Dios, hay quienes se están perdiendo. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas en algún momento? Lo dudo, pero ¿habría alguno de ustedes, alguno de nosotros los que estamos aquí, habremos tenido en algún momento problemas con el pecado? ¿Sí? ¿Alguno pudiera osar levantar la mano y decir: yo jamás, no tengo ningún problema con el pecado, ni lo tendré? ¿Alguno aquí? ¿Sí? ¿Algunos se atrevería a levantar la mano? Yo creo que si levantamos la mano, la Biblia dice que lo haríamos a Dios mentiroso. Si no dijéramos que no hubiéramos pecado, lo constituimos a Él, ¿verdad?, como un mentiroso. Todos aquí de alguna manera reconocemos: hemos pecado. De una manera o de otra, con pensamiento, con actitudes, con palabras, hemos ofendido a Dios. Y necesitamos arrepentirnos, necesitamos volvernos a Dios. Pecamos a través de los celos, de la envidia, del resentimiento, de la amargura, de los pleitos. Rotúlele como le rotule, póngale como le ponga. Pero hemos pecado, hemos ofendido a Dios. Y no solamente hablamos acerca de la gente que no ha conocido a Dios, sino estamos hablando incluso de los que somos de casa, de los que somos salvos. De los que vinimos a Jesucristo, nos arrepentimos, pero tenemos que seguir arrepintiéndonos todavía. Se estaba predicando la palabra y Dios estaba obrando tremendamente en una pequeña congregación. Y es lo que queremos, que Dios se manifieste, que Dios avive su obra en estos tiempos, ¿no es verdad? Y entonces Dios estaba de alguna manera moviéndose en la iglesia estaba en un inicio de avivamiento, ¿verdad? Y Dios estaba, el Espíritu Santo, moviéndose. Y después de un culto de esos de avivamiento, una familia llegó a la casa, llegó a su casa. Y al llegar a su casa, uno de sus pequeños hijos se acerca a mamá y le dice: mamá, dime, hijo, mamá, el hermano Juanito se está arrepintiendo. ¿Qué dices, hijo? El hermano Juanito, mamá, se está arrepintiendo y está buscando la paz con Dios. Mi hijo, ¿y cómo lo sabes? Pero te diré, mamá, el hermano Juanito está arrepintiéndose y está buscando la paz de Dios, pero él no va a tener la paz de Dios este día. Hijo, ¿y tú cómo lo sabes? Mamá, el hermano Juanito se está arrepintiendo, pero dobló solamente una rodilla.
Él necesita doblar las dos rodillas. Y es verdad, mientras nosotros no toquemos fondo y mientras nosotros no caigamos completamente rendidos, totalmente rendidos a los pies de Jesucristo, hermanos, nosotros no tendremos paz completa. Si no nos arrepentimos, si nos arrepentimos de corazón, hermanos, vamos a seguir teniendo problemas. Libro de los Hechos, capítulo número 3, verso número 19. Hechos capítulo 3, verso 19. Encontramos las palabras de alguien que tenía la experiencia. Encontramos las palabras de alguien que tenía la autoridad para hablar de este tema. Hablar del tema del arrepentimiento. Y me refiero al apóstol Pedro. La Biblia nos habla en este pasaje y nos dice que Pedro precisamente refiere a aquella multitud, a aquella congregación que está allí reunida, y les habla precisamente sobre la necesidad de arrepentimiento. Y digo que tiene la autoridad para hablar de eso porque Pedro había pecado. Estamos hablando de un apóstol. Estamos hablando de alguien que fue discípulo del maestro. Escuchó de él la enseñanza, la instrucción, las parábolas. Estuvo allí instruido a los pies del maestro. Y sin embargo la Biblia me habla y me dice que Pedro se dejó llevar por el pecado. Y uno de los pecados que seguramente Pedro tenía y que algunos de nosotros tenemos y que nos enceguecen para no ver el pecado que tenemos y culpar siempre a otro, es el pecado del orgullo. Pedro era orgulloso. Difícilmente encontraremos a un orgulloso aquí, ¿verdad? ¿Cuántos humildes hay aquí? Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré. Qué humilde era Pedro, ¿no? Todos estos te van a fallar, Señor, pero mira, tú sabes quién te está hablando, Señor. No hay mejor apóstol, no hay mejor discípulo que tu servidor. El orgullo. Pero ¿qué sucedió con Pedro? Que Pedro, cuando se enfrentó al prendimiento de nuestro Señor Jesucristo, y de alguna manera fue señalado, tú eres alguno de ellos, y sintió en carne propia que él podía ser crucificado o ser llevado al cadalso juntamente con el maestro, retrocedió, se fue alejando, se fue alejando, se fue alejando, y la Biblia dice que terminó negando al maestro. Así que Dios tuvo que tratar con él de tal manera que llegó el momento en que Cristo se enfrenta a él, bueno, más bien Cristo se presenta delante de él, lo confronta con palabras de amor y le dice: Pedro, después de que le ha fallado, Pedro, ¿me amas? Pedro de alguna manera creo que se siente redarguido. Y si seguimos la historia de Pedro, podremos ver a un Pedro precisamente arrepentido. Después como que logra entender. Primero dice: Señor, tú sabes que yo te quiero. Pero logra entender cuando Cristo Jesús insiste: ¿me quieres, Pedro? Y logra Pedro por fin entender y decir: Señor, tú sabes que te amo. Después de que Pedro se arrepiente, la vida de Pedro cambia. Y es que no hay un verdadero cambio si no hay un arrepentimiento. La vida de Pedro cambió y entonces vemos ahora a un Pedro perdonado, a un Pedro transformado, a un Pedro totalmente cambiado. Y entonces encontramos este pasaje, Libro de los Hechos, capítulo 3, verso número 19. Si usted dice que me tardo, que apenas estoy en la introducción, el hermano Mario me dio las alas. Hechos capítulo 3, verso número 19. Dice la escritura, y por eso decía yo, él tiene autoridad para hablarnos de arrepentimiento. Seguramente que él tuvo que hacerlo.
Seguramente que él tuvo que acercarse al maestro y derramó sus lágrimas. No fue fácil para él. Dice este pasaje, el libro de los Hechos capítulo 3, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Note bien que el apóstol Pedro habla aquí de arrepentimiento, arrepentíos y convertíos, y dice el por qué. Si yo me arrepiento, si yo me convierto a mi Dios, entonces dice primero, mis pecados serán perdonados. Y segundo, si yo me arrepiento, dice que de la presencia de Dios vendrán tiempos de avivamiento, tiempos de refrigerio espiritual. O sea, no va a haber avivamiento ni perdón de pecados a menos que nos arrepintamos. Al igual que este niño, en verdad, mientras la convicción de pecado no nos humille por completo y hasta que perdamos toda confianza en nosotros mismos, no podremos hallar al Salvador. Se nos cuenta la historia de una mujer que servía en la iglesia. No sé si alguno aquí puede identificarse con ella. 23 años de servicio, 23 años de ministerio. No sé cuántos años tengamos nosotros de ministerio, sirviendo en la obra, sirviendo en la casa de Dios, siendo decano, ujier. Yo no sé, usted puede ponerle allí lo que usted considere verdad, pero sirviendo a Dios. ¿Nos vamos a entender? Esa mujer tenía 23 años de estar sirviendo a Dios. Y sin embargo, lamentable y tristemente, estaba en una condición de desánimo. Había perdido su primer amor, el deseo, la pasión por la obra de Dios, por Dios mismo. Su vida languidecía, estaba totalmente apagada. Llegaba a la iglesia, pero no había el deseo de adorar, de alabar, de bendecir a Dios. Lo hacía quizás de manera automática, ya como un deber, como algo religioso y nada más. Así que tenía problemas ya en su ministerio. Pero no solamente tenía problemas en el ministerio, sino que tenía problemas en su casa, tenía problemas en su hogar, tenía problemas en su familia, particularmente con su matrimonio. Ella pensaba que el problema, ¿verdad?, todo se debía a su esposo. Aunque su esposo quería ayudarle, ella no aceptaba precisamente la ayuda de su esposo, porque pensaba, el problema aquí de todo lo que ocurre y que afecta mi vida y afecta mi familia y afecta el ministerio, es este hombre. Él es el problema. Si él cambiara, mi vida cambiaría. Si él cambiara, aún mi ministerio sería diferente. Pero el problema es él. Y buscaba siempre culpar a su esposo. El problema es mi esposo, el problema es mi cónyuge. Y estaba resentida, estaba amargada, y ella trataba de escapar de todo eso tomando pastillas para dormir. Se ponía en el televisor también para ver novelas, para ver programas allá y pasar el tiempo. Pero llegó el momento en que tocó fondo. Llegó el momento en que no pudo más. Y aunque algunos de nosotros, cuando tocamos fondo, cuando llegamos al final del túnel, ¿verdad?, lo que hacemos, algunos, es escapar por la puerta falsa. Afortunadamente ella lo que hizo es volverse a Dios. Se acercó a Dios y le dijo: Señor, ya no puedo más. Señor, te necesito, por favor, ayúdame. Papito, solamente tú lo puedes hacer. Y estando en esa condición de entrega, en esa condición de rendición total, el Espíritu Santo empezó a ministrarle, el Espíritu Santo empezó a redarguirle, y ella empezó a sentir que el problema no era su esposo. Empezó a ser confrontada con su pecado y a darse cuenta que estaba amargada y resentida,
vida, pero el problema no eran los que le rodeaban, no era el esposo, no era el vecino, no era el hermano de la iglesia, no era el líder, sino era ella misma precisamente, y empezó a reconocerlo y a pedirle perdón a Dios. Cuando reconoció su pecado y le pidió perdón a Dios, su vida cambió. Muchos de nosotros tendemos a cerrar los ojos ante la realidad y a no reconocer precisamente que el problema somos nosotros. Dice el libro de los Salmos, hablando de David, Salmo 77, si mal no recuerdo, habla de David enfrentando un problema semejante a esta mujer, siendo deprimido. Dice que él no dormía, ¿verdad? A veces se expresa la depresión a través del insomnio o a través del mucho dormir, ¿verdad? De escapar de la realidad, sumirse en la melancolía, pensar solamente en las cosas que han pasado y demás. Pero al final, ¿verdad? A medio capítulo, el salmista reconoce y dice: y dije, enfermedad mía es esta. Muchas veces nuestra vida necesita cambios, pero no van a ocurrir cambios a menos que reconozcamos que el problema no es mi cónyuge, a menos que reconozcamos que el problema no es el vecino, no es el líder de la iglesia, a menos que reconozcamos que el problema soy yo. Enfermedad mía es esta. Job habló sobre eso y dijo: encuentro que la raíz de todos los males está en mí. ¿Qué aprendemos de la historia de esta mujer? Yo aprendo varias cosas, pero déjenme mencionarle tres. La primera es que ella volvió su rostro a Dios. Y a menos que nosotros volvamos nuestro rostro a Dios, nuestra vida no va a cambiar. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos ser confrontados con Él, ser confrontados con la verdad. Necesitamos reconocer que nosotros mismos no podemos, pero que Él sí puede cambiar y transformar toda la panorámica de nuestra vida. Esa mujer se volvió a Dios. Segundo, hay un pasaje en el libro de Proverbios, déjeme leerlo, y aquí encontramos dos cosas que yo veo de esta mujer. Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dos cosas adicionales. Primero, ella vuelve a Dios. Segundo, al estar en la presencia de Dios, ella empieza a ver su condición y a reconocer una cosa: el problema está en mí. El problema está en mí. Y empezó a confesar, ya no el resentimiento y la amargura y pensar el culpable es mi esposo, sino que empezó a ver, ¿verdad? El problema soy yo. Empezó a reconocer el pecado en su propia vida, empezó a confesar ese pecado. ¿Y qué hizo adicionalmente? No solamente vuelve a Dios, y al volver a Dios se confronta con su pecado. ¿Qué sucedió con Isaías cuando se presenta delante de Dios y ve la santidad de Dios? ¿Cómo se ve él? ¡Ay de mí! Vio su condición. Cuando nos presentamos delante de Dios, que deberíamos hacerlo, y cuando lo hacemos con sinceridad, con una entrega y una humillación total, vemos nuestra condición. Esta mujer vio su condición y se da cuenta de una cosa: el problema está en mí. Y empieza seguramente a rotular su pecado y empieza a confesarlo. Pero después de confesarlo, ¿qué hace? Tercer cosa: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué hizo esta mujer? Se apartó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No va a haber un cambio real en nuestra vida a menos que nos volvamos a Dios, a menos que reconozcamos nuestro pecado, a menos que lo confesemos y a menos que lo abandonemos, nos apartemos de él. Mis amados hermanos, Dios en su palabra repetidas veces, mis amados hermanos, el mensaje que Él está dando para este tiempo es un mensaje de arrepentimiento. El llamado de Dios es un llamado al arrepentimiento.
No habrá vida, no habrá avivamiento, no habrá cambio a menos que haya arrepentimiento. Si usted lee la Biblia, encontrará, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento, reiteradas veces se habla de arrepentimiento. Israel o Judá pecaban y Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Mire, lo triste es que dice, y los entregó en manos de sus enemigos por 7 años, por 12 años, por 40 años. Dice que en una ocasión hasta por 400 años. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tú vas a esperar? ¿Usted me voy a entender? ¿Cuánto tiempo vas a esperar antes que te des cuenta que tú, al igual que Judá, al igual que Israel, que tú y yo necesitamos, ¿qué cosa? Arrepentirnos, volver nuestra mirada, nuestro rostro y quebrantarnos delante de Él. Cuando el pueblo se daba cuenta después de 7 años de haber sido entregado, y dice la Biblia, y clamaban a Dios, Dios tenía misericordia y les perdonaba. El mensaje del Antiguo Testamento es arrepentimiento. Jesús, uno de sus mensajes fue arrepentíos y convertíos. El mensaje de Juan fue semejante, arrepentíos y convertíos. El mensaje del arrepentimiento está en el Antiguo Testamento y también está en el Nuevo Testamento. Iglesias, naciones, pueblos que han sido visitados por Dios y han entrado en una etapa de avivamiento, son familias, son iglesias, son pueblos, son naciones que se han arrepentido. ¿Usted recuerda a Nínive? Tuvo que arrepentirse. Después lamentablemente hubo destrucción, porque ese es el problema. A veces nos arrepentimos y más adelante volvemos otra vez. Debemos dar honor a quien honor merece. Gran parte de la obra de Dios en el mundo lo debemos a nuestros hermanos bautistas y presbiterianos. En una isla donde había iglesias presbiterianas, decidieron buscar a Dios para que Dios se manifestara y hubiera un gran avivamiento. Así que los misioneros, los pastores se unieron y todos los días dedicaban 1 hora para buscar a Dios, para orar e interceder y pedir un avivamiento, un avivamiento, un avivamiento. Pasaron los meses y los años y no pasó absolutamente nada. Así que vino el desánimo. No, ya para qué nos reunimos, ¿verdad? Dejemos esto, ¿verdad? Y bueno, cada quien haga lo que puede, pero dejemos esto ya, ¿verdad? Y que haga lo que Dios quiere. Los designios de Dios. Dios no quiere que la obra se levante aquí. Dios no quiere avivar la obra, dejemos esto. Pero hubo quien dijo, no. ¿Cómo vamos a dejar esto? Contrario a eso, vamos a incentivar más la oración. Si orábamos 1 hora, oremos más, busquemos más a Dios. Y entonces vino la iniciativa y de orar más a Dios, particularmente a la hora del té, cuando estaban más gente reunida. Estuvieron orando y por fin decidieron y dijeron, bueno, vamos a hacer una campaña masiva, vamos a salir, ¿verdad? A poner una plataforma, vamos a predicar la palabra masivamente. Aquí nos unimos los pastores, nos unimos las iglesias y vamos a predicar la palabra. Decidieron que por varios días iban a predicar la palabra. Llega el primer día y empieza la música, empieza la alabanza, empiezan los himnos, se predica la palabra. ¿Y saben qué sucedió? Nada, todo seco, árido, ningún resultado. Bueno, ya veremos mañana. Siguieron orando, siguieron clamando. La segunda noche no pasó absolutamente nada. La tercera noche, el superintendente de la denominación, el líder nacional,
estaba allí presente. Y viendo que la primera noche no pasó nada, la segunda noche no pasó absolutamente nada, ese día vio que no estaba ocurriendo nada y allí mismo dobló su rodilla y empezó a orar y a decirle: Señor, hemos pedido, hemos orado, hemos clamado que tú hagas algo, Señor. No hay nada, nada, absolutamente nada está pasando. 3 noches y nada, absolutamente nada. Tu Espíritu Santo no se manifiesta, tu Espíritu Santo no se mueve, Señor. ¿Qué está pasando? Y empezó a orar y a orar, a orar. De pronto fue quebrantado. El hermano empezó a llorar, a derramar sus lágrimas delante de él, de Dios, y de pronto se levantó. Pidió el micrófono. Le dieron el micrófono. Y el hermano dijo: pastores, hermanos. Y habló a la iglesia, no habló a la gente que estaba allí reunida, habló a la iglesia. Y les dijo: necesitamos arrepentirnos. Necesitamos pedirle perdón a Dios. Necesitamos reconocer que le hemos ofendido, que hemos pecado contra Él. Y empezó a hablar acerca precisamente de volver su rostro en arrepentimiento a Dios. Y cuando él empezó a hablar, los pastores empezaron a doblar su rodilla, la iglesia empezó a doblar su rodilla. Y ¿saben qué? Cuando ellos se arrepintieron, la presencia de Dios descendió y hubo un avivamiento en aquella nación. ¿Por qué? Porque había habido arrepentimiento. No habrá vida, no habrá avivamiento, no habrá mover de Dios a menos que haya un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento trae cambio, el arrepentimiento trae transformación. Pero ¿sabe? Uno de los principales problemas que tenemos que enfrentar y donde debemos empezar para que ocurra el arrepentimiento, para que ocurra el cambio, es tener que trabajar con nuestra mente, con nuestros pensamientos. La principal lucha está aquí, en nuestra mente. Seguramente que esa fue la situación que tuvo que enfrentar Eva, cuando de alguna manera, ¿verdad? La serpiente viene, y mira, desde ahí viene la culpa, ¿verdad? La mujer que me diste, y la mujer dice, la serpiente, siempre culpar a otros y no asumir nuestra responsabilidad. Pero lo que sucede es que precisamente aquí vemos a la mujer que de alguna manera es llevada a pensar: mira el fruto, no te gusta, es apetecible, es bueno para a la vista, sé que ve que es bueno para comer. Y Dios no te dijo toda la verdad, te encubrió algunas cosas, porque Dios no te dijo que si tú comes del fruto, no solamente serán abiertos tus ojos, sino serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Muchos de nosotros tenemos problemas con el pensamiento. Libro de Romanos, capítulo 12, verso número 2. Romanos 12:2, pero empecemos desde el verso número 1. Romanos 12:1 dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Pero luego dice el verso 2: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Renovar nuestros pensamientos, renovar nuestra mente. Dios nos está llamando a un arrepentimiento, pero una de las primeras cosas que deben cambiar en nuestras vidas, mis amados hermanos, es precisamente nuestra manera de pensar. Quería mencionarles hace un momento acerca de los avivamientos que hay, y sabía usted que nosotros también, dentro de la obra de la cual formamos parte, ya vivimos un avivamiento tremendo. Ya lo vivimos. No sé si lo recordamos. A mí me tocó la colita del avivamiento. Creo que el hermano Clemente recordará un poco más acerca de eso. Nomás déjeme darle este dato. Déjeme darle este dato en este momento acerca del avivamiento que ha sucedido.
Hermanos, ha sucedido en diferentes lugares, en Rumania, ¿cómo se llama? En Europa, tremendos lugares que ha habido. En todo el mundo. Noruega, Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, India, Argentina, Brasil, etcétera, pero también ha sido en Centroamérica, y parte de México ha pasado por esto, precisamente por el avivamiento que hubo en Guatemala. 1962, por eso digo, me tocó la colita, porque yo nací en 1961. Así que solamente tuve un pequeño vislumbre de lo que Dios hizo. Pero en la cruzada misionera continental ya vivimos un avivamiento. Ahora bien, lamentablemente hemos dicho en esta tarde que tenemos que hacer un cambio de mentalidad, y voy a apresurarme en esta tarde. ¿Verdad que sí he sentido calor? ¿Verdad? Yo creo que sí necesitamos pensar en hacer algo, ¿verdad? Yo creo que algunos hermanos ya están sintiendo, ¿verdad? Colaborar con el aire acondicionado. ¿No es verdad? Amén. Si ves, Mario, hay varios que dicen que sí, así que al rato ahí ¿verdad? Allí sí se vale no arrepentirse. Tenemos que cambiar de mentalidad. No habrá mover de Dios en arrepentimiento, pero uno de los problemas que tenemos es precisamente con nuestra mente. Alguien dijo: no puedo evitar que las aves vuelen sobre la cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nidos sobre ellas. Puede venir malos pensamientos a mi vida, pero de nosotros depende si permitimos que los pensamientos aniden. Un grupo de muchachos rindió su corazón a Cristo. Muchachos de esos que usted los ve y dice: no, hace poco fuimos a evangelizar al llano, hace como 20 días. Llegué, fui a estacionar el carro, los muchachos ya estaban evangelizando y yo me quedo solo y digo: bueno, ¿a quién agarro para que sea mi compañero? Y estaba yo buscando a alguien y vi que uno de los líderes tenía 3. Y dije: vente para acá. Le dije a un muchacho, le dije: acompáñame, vamos a evangelizar. Y fue conmigo y me dice: pastor, ¿y a quién le hablamos? Y voy caminando y de pronto está sentado allí, ¿verdad? En la banqueta allí del llano, está sentada una persona, sus brazos descubiertos, tatuados, donde quiera usted ve tatuajes. Y le dije: vamos con él. Pastor, ¿con él? ¿Y usted cree que va a querer? Le dije: vamos con él. Y va atrás, se pone atrás de mí, ¿verdad? Ya venía aquí junto a mí, pero se puso atrás de mí. Y me acerco, entablo una plática con él. Hola, buenas tardes, ¿verdad? Y empezamos así. ¿Puedo hablar un momento contigo? ¿Me permites unos minutos? Sí, claro, ¿cómo no? Desde allí. Y me siento junto a él. Y cuando ve a este muchacho, ¿verdad? Y cómo la persona empieza a abrir su corazón y me dice: un tiempo yo fui cristiano, pero me volví ateo. Y qué bueno que Dios lo envió y usted ha venido a verme y a compartirme de Dios, porque estoy sintiendo que necesito regresar a Él. Ahora tengo una familia, tengo hijos, ¿verdad? Y yo reconozco, necesito volver a Dios. Nos vamos a entender. Y esta persona era sensible. Y entonces después el muchachito dijo: ay, hermano, dice, yo no pensé que fuera así. Y ahora se puso adelante de mí, ¿verdad? Y ahí iba delante de mí y decía, ¿verdad? Antes de que yo llegara decía: ¿podemos platicar con usted? Nos dedico unos minutos. 3 muchachos así tatuados entregaron su vida a Cristo. Cuando uno entrega su vida a Cristo, se arrepiente. Recién convertidos, arrepentidos, se suben a un autobús. El carro va semilleno, no semillero, sino semilleno. Y verdad, van tomados así de el portamanos, verdad, que está en el techo, va allí agarrados, y de pronto el carro se para porque le han hecho la parada, va a subir gente, y cuando están subiendo, uno de ellos, el líder, voltea para ver quién sube.
y está subiendo una señorita, una muchacha con minifalda. Inmediatamente aquel que ha entregado su vida y se ha arrepentido, voltea y le dice: aguas, aguas, aguas. Dice: tenemos un ataque de concupiscencia. A veces tenemos problemas con los pensamientos, con la mente, y que tenemos que trabajar con ella. Esta de alguna manera nos corrompe todo nuestro ser, corrompe todo nuestro cuerpo. Por eso la Biblia dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si no le pedimos que Dios nos ayude y somos tolerantes con esos pensamientos, terminaremos pecando, terminaremos sucumbiendo. Después no nos daremos cuenta de la terrible consecuencia que esto acarreará a nuestras vidas. Cuando comienza nuestra mente a ser tentada, nuestra vida, también comienza el redarguir del Espíritu Santo. Inmediatamente empieza a obrar. Y te digo una cosa: si el Espíritu Santo empieza a trabajar a tu vida, no te resistas. Ríndete inmediatamente a Él. Hay quienes nos resistimos. Permíteme mencionarte a un hombre que se resistió. ¿Usted recuerda al rey Usías? Déjeme leer este pasaje. Quiero abreviar en este momento, pero el pasaje que me habla del rey Usías, encontramos precisamente este pasaje y nos habla de este hombre como cuando buscó a Dios, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Pero a veces nosotros tenemos una actitud al igual que él. Dice Segunda de Crónicas 26, 3 al 5. De 16 años era el rey Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en esos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿No te viene? Estamos hablando de una persona entregada, rendida, que buscaba a Dios, apasionada por Dios. Y en la medida que buscaba a Dios, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, Dios lo honró. O sea, había de alguna manera experimentado la gracia y el amor divino en su vida. Así debería haber seguido. En la Biblia encontramos varios casos semejantes al de Usías. ¿Usted recuerda al rey Asa? Algo semejante. Empezó bien, terminó mal. Dice que mientras buscó a Dios, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Pero note bien la segunda parte de la historia, verso número 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Mire, yo no sé, vuelvo a insistir, ¿cuántos de nosotros tenemos problemas de pecado en el área de qué? Del orgullo. El problema de este es que se hizo fuerte y se envaneció. No hay nadie como yo. El orgullo es el que nos enceguece, y el orgullo es el que no permite que veamos la realidad de nuestra condición, que si estamos bien es por causa de Dios, y que si estamos mal es por nuestra causa. Él dejó de ver a Dios, verso 16, y dice que se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová. Mire, si usted ve a alguien enaltecido, recuerde lo que dice la Escritura, que no tardará ¿qué? En su caída. Se enalteció su corazón contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario. Mire, hubo gente que lo confrontó. Pregunto yo, cuando alguien te descubre, cuando alguien te confronta, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué haces tú?
Hermano Omar, lo que usted está haciendo no está bien. Un día tuvimos una asamblea, estábamos entre líderes, y un hombre estaba en pecado, uno de los líderes estaba en pecado, grave pecado de inmoralidad. Y una persona abrió su Biblia y leyó: a los que diciéndose hermanos, ¿lo ha leído o no? Y adulteran, cometen pecado. Y empieza una lista de pecados. Dice: a los tales, ¿qué cosa? Evita. A los cuales evita. ¿Y sabe qué hizo este líder? ¿Y tú me vas a aplicar ese versículo a mí? ¿Tú me vas a enseñar? ¿Tú fuiste enseñado por mí? ¿Nos vamos a entender? ¿Qué actitud tú tomas cuando eres confrontado? ¿Cuál es tu actitud cuando te dicen la verdad? Cuando te dicen estás mal, no está correcto lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que haces? ¿Te humillas? ¿Lo reconoces? Mire, le diré una cosa. A mí han venido personas y me han dicho, y quizás mi primera acción es: no creo, yo estoy bien. Pero mi respuesta hacia ellos no es esa. Mi respuesta es: muchas gracias, hermano, le agradezco, hermana, que me haya hablado, lo tomaré en cuenta. ¿Y saben qué hago después de que escuché eso y que le respondí de una manera lo más posiblemente amable? No agarro y lo tiro a la basura, no. Me voy y le digo a Dios: Señor, me dijeron esto, me sentí herido, sintieron que me abofetearon, pero si yo no estoy viendo lo que ella ve, yo te pido que tú me lo reveles y que me muestres, Señor, si lo que han dicho de mí es verdad. ¿Nos vamos a entender, hermanos? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu respuesta cuando te confrontan? ¿Cuál fue la actitud, la respuesta de Uzías? No te viene este pasaje y dice que cuando lo confrontaron y dijeron: sal del santuario porque has prevaricado, has pecado, no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario por ofrecer incienso, se llenó de ira, se enojó, y en su ira contra los sacerdotes la lepra brotó en su frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y también se le dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Yo creo que Uzías no se arrepintió y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Mire, me llama la atención esto, no es mi tema, pero déjeme mencionarle. Dice: y fue excluido de la casa de Jehová. Él era el rey y fue excluido de la casa de Jehová. Y puede ser que un sacerdote sea excluido de la casa de Jehová y del tabernáculo. Espero darme a entender en esa tarde. ¿Sabía usted que la Biblia menciona que hay quienes eran sacados de la ciudad? Que hay quienes eran sacados del templo y hay quienes eran sacados del tabernáculo. No deben estar en el tabernáculo, no deben estar en el templo, no deben estar en la ciudad. Antes, de alguna manera, esto era de vital importancia. Hoy en este tiempo parece que todos pueden estar en el tabernáculo, todos pueden estar en el altar, en el templo, y no importa, todos pueden estar dentro del pueblo de Dios. Para todos hay cabida. Pero déjeme decirle, los primeros que no podían estar en la ciudad, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? Los leprosos. La lepra es un sinónimo o símbolo ¿de qué?
Pecado. No pueden estar. Leproso, inmundo, inmundo. Si hay alguien inmundo, si hay alguien que ha pecado, no debería estar en el pueblo de Dios. Para estar en el pueblo de Dios como María leprosa, primeramente tiene que arrepentirse. Y aquel contra quien pecó Moisés debe orar por ella, y una vez que sanada se incorpora al pueblo de Dios. ¿Nos vamos a entender, hermanos? Hay pecados. ¿Usted recuerda aquella mujer que dice que tenía, creo, 12 años? ¿Con qué? Que se acercó a Jesús, ¿verdad? Y dijo: si tan solo tocare el borde de su manto. Y sabe que la Biblia habla de eso y dice que ellas no pueden, ¿qué? Estar ¿dónde? En el santuario, en el templo. ¿Qué es lo que los descalifica? Dice que ellos, ¿qué cosa? Dice que están en su ¿qué? En su menstruación. En este caso esta mujer dice que tenía ¿qué? Flujo de sangre, y eso lo descalificaba. Inmunda. ¿Nos vamos a entender, hermanos? Si hubiese, déjeme decirle, suena fuerte, pero si aquí hay leprosos, si aquí hay inmundos, este no debería ser su lugar. Para estar en ese lugar, ¿qué necesitamos? Ser limpiados, arrepentirnos. No hay limpieza, no hay vida, no hay avivamiento si no hay arrepentimiento. El arrepentimiento nos restaura a la comunión con Dios. El arrepentimiento nos vuelve al templo de Dios, nos vuelve a la ciudad, nos vuelve al tabernáculo, nos vuelve a la presencia de Dios. Espero darme a entender. Estoy terminando en esta tarde, mis hermanos. Usías fue confrontado, pero no lo aceptó y terminó muriendo leproso. Jotam, su hijo, tuvo la carga de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Usías prosperó porque buscó al Señor, pero destruyó su vida y su liderazgo cuando se rebeló y fue infiel a Dios. Fue confrontado con su pecado y llamado a salir del santuario por su orgullo, pero ese mismo orgullo no se lo permitió. Hermanos, el propósito del arrepentimiento es de restaurar nuestra relación con Dios. Una persona que es sensible a la obra de Dios renueva su mente con la verdad de las Escrituras constantemente. Responde inmediatamente a Dios cuando es redarguido por Dios, por el Espíritu Santo. Obedece a su palabra, obedece sus mandamientos. Sigue a Dios aunque otros no quieran hacerlo. Y cuando tiene que ser disciplinado, la acepta. Quiero terminar en esta tarde y preguntarle. Yo le invitaría a que cierre sus ojos y meditemos por un momento. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí el día de hoy, hemos pecado? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos el día de hoy tener una convicción de pecado? Quizás haya personas que no han entregado su vida a Jesucristo y no tienen una comunión con el Padre. Y la única manera de tener comunión con el Padre es a través del arrepentimiento. Pero si nosotros ya gustamos de la gracia, del amor de Dios en nuestra vida y pecamos, nuestra relación con Dios se afectó. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Cuántos aquí en esta noche, en esta tarde, hemos perdido nuestro primer amor? Ya no hay ese fuego, esa pasión, ese deseo que había en nuestras vidas antes. ¿Cuántos hemos perdido nuestro primer amor? ¿Por qué no nos ponemos a pensar en ese momento? El pecado, lo rotulemos como queramos rotularlo, ¿nos molesta o lo toleramos? ¿Cómo vemos el pecado en nuestra vida? Tenemos una actitud que diga: Señor, estoy dispuesto a renunciar a todo lo que sé que es pecado y que esté en mí, y a todo lo que me muestres que sea pecaminoso. ¿Estamos dispuestos? Estoy dispuesto a llamarle a mis malas acciones, no errores, no debilidades,
No rasgos de personalidad, sino llamarle como Dios le llama, pecado. ¿Estoy el día de hoy dispuesto a aceptar la responsabilidad de mis acciones? ¿Estoy dispuesto a no seguir culpando a nadie más? ¿Estoy dispuesto a dar los pasos necesarios ahora mismo para lograr una completa restitución de mi pecado? ¿Estaré dispuesto a rendir cuentas a otro creyente de aquellas áreas de mi vida donde haya fallado, de tal forma que pueda desarrollar nuevos patrones de vida en mí? Así como está. Déjeme contarle esto rápidamente. Una persona fue condenada a cadena perpetua y lo mandaron a una mazmorra solo, a una mazmorra maloliente, a vivir allí toda su vida. Pero el rey, al enterarse, le dijo: hombre, y aquel hombre respondió al rey, cuando le dijeron la sentencia, y el hombre dijo al rey: no tardaré mucho en esta cárcel, pronto me escaparé. El rey le dijo: si logras encontrar la salida, estoy dispuesto a perdonarte. Y le volvió a repetir: si logras encontrar la salida, estoy dispuesto a perdonarte. Y en aquella mazmorra había una ventana alta. Y aquel hombre, lo primero que se le ocurrió es: por la ventana me voy a escapar. Tardó muchos años para poder destruir y acabar con los barrotes de la ventana y poder tener la posibilidad de salida. Cuando logró acabar con los barrotes, después de años y años y años de trabajo por no tener herramientas, se asoma por allá y se da cuenta que es imposible porque está demasiado alto. Ha perdido años de su vida tratando de escapar. Pero en aquella mazmorra, en aquella cárcel, había un desagüe, y así que aquel dijo: por el desagüe me voy a escapar. Pero cuando vio el desagüe y quiso escapar por él, se dio cuenta que era demasiado estrecho, que había mucha agua y que antes de que lograra salir del otro lado, él estaría muerto, estaría ahogado. No podía salir por allá. Cuando recién llegó a la mazmorra, a la cárcel, se dio cuenta que había una piedra que estaba floja. Y dijo: por acá voy a hacer. Y quitó la piedra y empezó a escarbar. Invirtió también mucho tiempo en eso, para que al fin, cuando logró encontrar el otro lado, era para darse cuenta que había llegado a otra celda. Habían pasado los años. Así que antes de morir, aquel hombre le mandó un mensaje al rey y le dijo: tú me dijiste que si encontraba la salida, aquí no hay ninguna puerta, aquí no hay ninguna salida en esta mazmorra. Eres un mentiroso. Y el rey le dijo: sí hay una salida, sí hay una puerta. Y dijo: la puerta soy yo. Si tan solamente te hubieras pedido perdón, si tan solamente te hubieras arrepentido, yo te hubiera perdonado. Pero tú jamás te arrepentiste. No encontraste la puerta, no encontraste la salida. Hermanos, la única puerta es Jesús. La única manera de salir de allí, de nuestra condición, es a través del arrepentimiento. Y sabes una cosa, Jesús siempre estará dispuesto a perdonarnos.
En esta tarde podemos arrepentirnos. En esta tarde podemos buscar el perdón de Dios. Y ten la seguridad de que si tú te arrepientes de corazón y doblas completamente tus rodillas y te quebrantas delante de Él, Dios te perdonará, que tu vida cambiará, tu vida será diferente, tu matrimonio será diferente, tu familia será diferente. Tu vida entrará en un verdadero avivamiento y como consecuencia tu familia y aún la iglesia de la cual tú formas parte. Yo no sé cuántos en esta tarde necesitamos doblar nuestras rodillas. Yo no sé cuántos en esta tarde necesitamos quebrantar nuestro corazón delante de Él. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si queremos un cambio, si queremos un avivamiento, la única respuesta está en arrepentimiento. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Yo no sé si en esta tarde, quienes reconocemos que estamos mal y hemos pecado delante de Dios, podamos encontrar, como dijo aquel niño, la paz. O quizás en esta tarde el niño diga de nosotros: está arrepentido y está buscando la paz con Dios, pero hoy no la va a encontrar. La pregunta en esta tarde es: ¿y tú la encontrarás? ¿Encontrarás la paz con Dios? La única manera es humillándonos, rindiéndonos, entregándonos a Él. Vamos a orar en esta tarde. Quiero dejar ese lugar al pastor de la iglesia para que haga esta oración. Él nos conoce, Dios nos conoce mejor todavía. Y si tenemos que pedirle perdón, la pregunta es: ¿por qué esperar? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Sí, aquí estamos, Señor, delante de ti. Tú lo conoces todo. Tú nos conoces mejor que nadie, Señor. No podemos seguir, Señor, resistiéndote. Espíritu Santo, te damos a ti el lugar. Trae tu convicción de pecado a nuestra vida. Ayúdanos a ser honestos, a buscar a alguien, Señor, de aquí de la iglesia, algún líder, algún hermano, alguna hermana, Señor, maduros en la fe, con los que podamos hablar y confesar nuestro pecado y renunciar a él. Señor, tú estás dando hoy la oportunidad a cada uno de nosotros y te lo agradecemos. Pero también te agradecemos, Espíritu Santo, por redarguirnos. Solo tú puedes convencernos de pecado. Enséñanos a ver el pecado como tú lo ves, precioso Espíritu. Pon en nosotros una tristeza que sea según Dios, y trae a nuestra vida una disposición para cambiar. Aquí estamos dispuestos a renunciar a todo aquello que te deshonra, Jesús. Señor, aquí estamos. Padre, si alguno de nosotros sigue empeñándose, Señor, en guardar su pecado, ¿quién sino tú, como un Padre amoroso, sabrás disciplinarnos como solo tú lo sabes hacer, con verdad y con amor? Señor, tú amas a las familias que estamos aquí y estamos seguros que eres un excelente Padre. Así que estamos bajo tu trato, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén.